Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con la clase. Si están ahí, ¿les parece bien? A ver. Bien, hola, ¿qué tal, Meli? Bien, ahí entonces continuamos. A ver, diapositiva anterior. Bueno, vamos a continuar acá, desde la diapositiva actual. Bien, con la clase, bueno, vamos a ir viendo en base a ciertas preguntas que hacen la número 10. Vamos a continuar entonces con el tema. Con respecto a las propiedades de los triglicéridos, recuerden, podemos decirles triglicéridos o triacilglicéridos, es lo mismo. Siempre van a estar formados entonces por el alcohol glicerol. Si se unía un solo ácido graso, tenemos un monoacilglicérido. Si se unen dos ácidos grasos, es un diacilglicérido o diglicérido. Y cuando se unen los tres, no paso lista. Yo ya los veo por acá. Recuerden, ustedes para que ustedes puedan rendir el parcial, lo que sí tienen que completar, y ahí vamos a completar nosotros los presentes de ustedes, o a computar los presentes de ustedes, cuando ustedes contesten o realicen la autoevaluación o ese cuestionario que tienen que hacer de cada ABO, ¿sí? Bueno, como les decía, en cuanto a, teníamos mono, di y triacilglicéridos. Sí, después les voy a pasar las diapositivas. Yo a lo último les voy a dejar el mail, así que no se preocupen, yo después les paso, en la última diapositiva les pongo el mail. Bueno, volviendo entonces a las propiedades de los triacilglicéridos, que son los lípidos que van a constituir la reserva energética, ya sea tanto en animales como en vegetales. Bueno, una de esas propiedades es el estado físico, que hoy hablábamos de cuál era la diferencia entre grasas y aceites. Recuerden que las grasas son sólidas a temperatura ambiente y los aceites son líquidos a temperatura ambiente, y eso se debe a que en los aceites tienen mayor contenido de ácidos grasos no saturados. En cambio, las grasas tienen mayor contenido de ácidos grasos saturados. Bueno, de ahí también el punto de fusión, por lo tanto, una grasa al estado sólido va a necesitar un mayor punto de fusión, en cambio los aceites menor punto de fusión, que es esa temperatura de pasar también de lo sólido a líquido. Que los triacilglicéridos pueden hidrolizarse. Cuando hablamos de hidrólisis, estamos hablando, yo ya había puesto en una diapositiva, cuando hablamos de hidrólisis, nos referimos a la ruptura del enlace éster, ¿sí? ¿Recuerdan ese enlace que se establecía entre el ácido carboxílico del ácido graso con el oxidrilo, o la función alcohol, en este caso del glicerol, ¿sí? Entonces, al hidrolizarse esas uniones ésteres, quedan liberados los ácidos grasos por un lado y el glicerol por otro lado. Ahora, ¿cómo puede llevarse a cabo esta hidrólisis? Bueno, primero en presencia de agua y además, por ejemplo, por la presencia de álcalis, como por ejemplo hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, que son bases o álcalis. Biológicamente, generalmente, bueno, eso, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, eso se realiza a nivel industrial. Bueno, biológicamente
a través de enzimas digestivas que reciben el nombre de lipasas. Esto lo van a ver cuando vean digestión, pero lo van a ver en físico-química. Y bueno, y por la hidrólisis total, entonces, de todo el triacilglicérido, vamos a obtener, por un lado, el glicerol y los ácidos grasos constituyentes. Esto es muy importante, el tema de la hidrólisis, porque cuando ustedes vean toda la parte metabólica, en físico-química, van a ver que de esos lípidos que obtenemos con el alimento, etcétera, una vez que se hidrolizan, cómo va a seguir metabolizándose el glicerol y cómo se metabolizan los ácidos grasos. Hay una vía metabólica que se llama beta-oxidación, que a través de esa vía metabólica vemos cómo los ácidos grasos se degradan y liberan energía en forma de ATP, ¿sí? Esa energía que liberan, producto de la oxidación de estos ácidos grasos, va a ser utilizada para otras reacciones químicas que necesitan aporte de energía. Sobre todo va a ser utilizado para las vías que reciben el nombre de vías anabólicas, que son las vías de síntesis. Cuando hablamos de vías metabólicas degradativas, decimos que son vías metabólicas que son catabólicas, porque se degradan compuestos y de producto de toda esa degradación se obtiene energía. De ahí que hacíamos la diferencia cuando hablábamos hoy de los animales que hibernan, que tienen esa grasa parda. También tenemos que esos ácidos grasos o esos lípidos que contienen en la grasa parda se oxidan, se degradan, pero en vez de liberar la energía en forma de ATP, la van a liberar en forma de calor. Ahí ustedes van a ver también, lo van a entender mejor toda esa parte cuando vean las vías metabólicas, ¿sí? Pero lo van a ver en físico-química. Bueno, dentro de esa pregunta 10 también había una parte que les decía que tiene que ver con esto, de que cuando hablamos de hidrólisis alcalina, esa hidrólisis alcalina que se da, por ejemplo, por compuestos con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, esa hidrólisis alcalina recibe el nombre de saponificación. Y acá nosotros lo vimos hoy en una de las propiedades de los ácidos grasos, que cuando los ácidos grasos en presencia de un metal, ya sea sodio o potasio, ese metal reemplazaba al hidrógeno del grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, en vez de quedar un ácido graso, queda conformado una sal que recibe el nombre de jabón, ¿sí? Son las sales o jabones de los ácidos grasos, y esto es muy útil, por ejemplo, en la industria, para la producción de jabones, ¿sí? Acá vemos el proceso de saponificación mediante esta hidrólisis alcalina. Acá me preguntan ATP. Bueno, perdón, pero yo no, como son todos términos nuevos, ATP significa adenosin trifosfato, ¿sí? Es un nucleótido libre, es una molécula que el organismo lo utiliza como moneda corriente de energía, ¿sí? En general ustedes van a ver en todos los procesos, cuando un compuesto se degrada, se oxida completamente, suele degradarse liberando dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Ese ATP, ese adenosín trifosfato, que ustedes también van a ver por ahí su constitución cuando veamos la parte de nucleótidos, cuando vean la ABO de vitaminas y cofactores enzimáticos, ¿sí? Ahí vamos a ver la estructura del ATP y lo vamos a ver también, lo vamos a nombrar en la parte de bioenergética, ¿sí? Y van a ver después en el siguiente curso, que es mucho más dinámico porque es toda diferentes reacciones metabólicas, van a ver cómo
todas las vías metabólicas constantemente necesitan, ciertas reacciones necesitan del aporte de energía y esa energía se lo da el ATP, ¿sí? Que se obtiene ya sea de la oxidación de glúcidos, de lípidos, como de proteínas, ¿sí? O sea, ya sean glúcidos, lípidos o proteínas, cuando se degradan, cuando se oxidan, van a quedar convertidos en dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. A diferencia de lo que yo les decía hoy en el caso de la grasa parda, que también van a liberar energía, pero en vez de ATP va a ser calor, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva estamos viendo el proceso de saponificación a través de un álcalis, en este caso hidróxido de sodio. Fíjense que acá tenemos la estructura general de un triacilglicérido. Estos 3 carbonos así que tenemos en vertical corresponden al esqueleto del glicerol que que está esterificado con 1, 2 y 3 ácidos grasos. Por lo tanto, para que esta reacción se produzca se necesitan 3 moléculas de hidróxido de sodio, donde lo que nos va a importar acá es el metal de este hidróxido de sodio, o sea, el sodio, que entonces se va a provocar la ruptura de en presencia de agua, por eso va a ser una hidrólisis alcalina. En presencia de agua se va a provocar entonces la ruptura de este enlace de tipo éster, y fíjense que el sodio se une al ácido graso generando sales o jabón, y con la liberación de, en este caso, del glicerol, o también llamado glicerina. Bueno, los jabones son esas sustancias que con poder emulsionante o detergente, que forman mucha espuma, por ejemplo, con respecto a las partículas de grasa, lo pueden dispersar, o sea, como que lo pueden disgregar, como conformar cada vez a la grasa en partículas bien pequeñas, mucho más pequeñas, y de esa forma se forman emulsiones, ¿sí? Es esta emulsión que va a ser esta mezcla de lípidos entre el agua y esas partículas de grasa que se van a ir como partiendo, generándose cada vez siendo más chiquititas. Cada partícula de grasa quedan rodeadas de estas sales o jabones y generan esa acción detergente, ¿sí? Bueno, que tienen los jabones porque son, en este caso, solubles en agua. Ahora, en este caso, con respecto al agua, también hay que tener en cuenta cómo es el tipo de agua. Si el agua, ¿a qué llamamos aguas duras y a qué llamamos aguas blandas? ¿Sí? El agua en general contiene una cierta cantidad de minerales y, por ejemplo, tiene sales de magnesio y de calcio, ¿sí? Entonces, un agua es dura si tiene un alto contenido de magnesio y calcio. Entonces, en ese caso, cuando hay un alto contenido de magnesio y de calcio, esa agua no va a poder tener una acción detergente. En general se van a producir sales, pero que precipitan, que van a ser jabones o sales que precipitan y que no producen espuma, que no tienen ese efecto detergente. En cambio, un agua blanda es aquella que sí posee sales disueltas, pero en mínimas cantidades. Entonces sí, estas sales o jabones que se forman sí van a poder tener acción detergente en este tipo de agua. Bueno, hay ciertos índices, como el índice de saponificación, que en general, bueno, todos estos índices se utilizan o tienen utilidad a nivel industrial.
Este índice, el índice de saponificación, representa la cantidad de hidróxido de potasio que se necesita para saponificar 1 gramo de grasa. Así como en el caso anterior vimos la saponificación con hidróxido de sodio, bueno, la saponificación se puede realizar también en presencia de hidróxido de potasio. De ahí que se utiliza este índice de saponificación, en este caso utilizando hidróxido de potasio. Entonces, este índice indica qué cantidad de hidróxido de potasio se necesita para saponificar 1 gramo de grasa. Esto en general, bueno, se lo utiliza para poder comprobar la pureza de las grasas, y de acuerdo a este índice, con este índice se infiere que a menor peso molecular que tenga la grasa, mayor va a ser su índice de saponificación. Por eso ustedes en la guía, a ver si encuentro acá mi guía, ustedes tenían en el ejercicio D, en la parte B, bueno, fíjense en el ejercicio D, en la parte A, les dice de qué otra manera se denomina la hidrólisis alcalina de los triacilglicéridos, y bueno, se denomina saponificación, ¿sí? La hidrólisis alcalina también es denominada saponificación. Y después en la parte B les dice el índice de saponificación de 2 muestras arroja los siguientes resultados. La muestra A tiene un índice de saponificación 100 y la muestra B un índice de saponificación 240. Entonces, por esto se dice, se infiere que a menor peso molecular de la grasa, mayor será su índice de saponificación. O sea, que en la muestra B va a tener como resultado que va a tener lípidos de menor peso molecular que la molécula A, que tiene mayor peso molecular, ¿sí? Porque en 1 gramo de grasa donde la molécula tiene mayor peso molecular, hay menor cantidad, por ejemplo, de triglicéridos, por así decirlo, para poder saponificar. Entonces, el índice de saponificación es menor. En cambio, si el peso molecular de esos lípidos que conforman 1 gramo de grasa es menor, va a haber mayor cantidad de triglicéridos para poder saponificar, por lo tanto, el índice de saponificación es mayor. Como les decía, se utiliza en la industria y es como para poder comprobar la pureza de las grasas y el peso, como para poder calcular el peso molecular promedio de todos los ácidos grasos presentes en ese material lipídico. Después hay otro índice que se utiliza también a nivel industrial, que es el índice de acidez. Este representa el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres de 1 gramo de grasa o aceite. En general, en un producto industrial suelen quedar a veces ácidos grasos libres que, si quedan, deterioran la calidad del producto, dándoles un gusto rancio o acidez. Entonces, con este índice se lo utiliza para poder eliminar, para poder neutralizar esos ácidos grasos libres que quedan en una grasa o aceite. Bueno, con respecto a la pregunta 9, hace referencia a otro índice que vamos a ver, que es el índice de yodo, y les dice, se calculó el índice de yodo de una grasa de cerdo y una grasa de vaca. Ahora vamos a ver qué sería el índice de yodo, qué esperamos obtener con respecto a cada tipo de grasa y por qué, y qué pasa si la grasa de estos animales se deja a temperatura ambiente. ¿Qué pasaría con esta grasa, ya sea con la grasa de vaca
y con la grasa de cerdo, que tienen diferencias. Y además tengan en cuenta, yo hoy les hablaba de animales rumiantes, les decía que en física, en físico-química ustedes, y después en otras materias, por ejemplo en fisiología también, van a ver animales monocavitarios, que son aquellos que tienen una única cavidad gástrica, como es en el caso del cerdo, como es en el caso del perro, del gato, de nosotros, también de los seres humanos, a diferencia de otros animales que reciben el nombre de policavitarios o rumiantes, como es el caso de la vaca, ¿sí? De la oveja, de la cabra, etcétera, que tienen más de una cavidad, tienen preestómagos y estos animales se caracterizan por tener microorganismos simbiontes y la presencia de esos microorganismos le generan variaciones en la grasa de la vaca a diferencia de un animal monocavitario. Por lo tanto, es distinta la grasa de vaca con respecto a la grasa de cerdo, ¿sí? Entonces, el yodo. El yodo, recuerden, es un halógeno. Recuerdan que hoy nosotros vimos una de las propiedades que tenían los ácidos grasos que podían halogenarse. Recuerdan que a nivel, cuando había una doble ligadura, se podía, ante la presencia de un halógeno, se incorporan esos halógenos a nivel de donde está el carbono con esa doble ligadura, y esa doble ligadura desaparece o se satura, se hace una ligadura simple por la incorporación, en este caso, de un halógeno. En este caso específico, el halógeno que se va a utilizar es el yodo. Entonces, ¿qué es el índice de yodo? Es la cantidad de yodo, medidos en gramos, necesarios para halogenar 100 gramos de una sustancia grasa, ¿sí? Como yo les decía, los ácidos grasos, donde tienen aquellos ácidos grasos que tienen dobles ligaduras, van a ser halogenados. En cambio, los ácidos grasos saturados, que tienen todas ligaduras simples, no se van a halogenar. Ellos no sufren el proceso de halogenación, ¿sí? Porque no tienen dobles enlaces. Bueno, este índice es una medida del grado de insaturación de los componentes de una grasa, o sea, nos da una idea qué cantidad o qué proporción de ácidos grasos insaturados, o sea, aquellos ácidos grasos con dobles ligaduras, tiene una determinada grasa, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué les parece a ustedes con respecto a este índice? ¿Dónde va a ser mayor? ¿En una grasa que es más insaturada o va a ser mayor en una grasa que es más saturada? ¿Qué les parece a ustedes? A ustedes? ¿Qué les va a indicar este índice de yodo? ¿Dónde es mayor? ¿En una grasa que tiene más ácidos grasos con más dobles ligaduras o en una grasa que tiene ácidos grasos saturados? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Qué opinan? A ver, ¿hay alguno que se da una idea de este índice de yodo? ¿Dónde va a ser mayor? No. Bueno, este índice de yodo será tanto mayor cuanto mayor sea el número de dobles enlaces por unidad de grasa, ¿sí? O sea, en una grasa que tenga mayor contenido de ácidos grasos insaturados o con dobles enlaces, mayor va a ser el índice de yodo. Por lo tanto, si nosotros comparamos, como les decía en la guía, la grasa de cerdo y de vaca. ¿Alguien sabe cómo es a temperatura ambiente o cómo es en general la grasa de vaca y la de cerdo? ¿Quién es más dura? ¿La grasa de vaca o la grasa de cerdo? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué grasa es más dura? ¿Si la de vaca o la de cerdo?
Bien, acá dice la de vaca, está muy bien. La grasa de vaca es más dura. ¿Y por qué les parece que es más dura la grasa de vaca comparada con la de cerdo? ¿Qué va a tener entonces si es más dura? Mayor contenido de qué tipo de ácidos grasos. De ácidos grasos como saturados. Bien, o sea, la grasa de vaca es más dura porque tiene mayor contenido de ácidos grasos saturados. Y eso justamente lo hace la presencia de esos microorganismos simbiontes que hace que satura las grasas, o sea, por eso tienen mayor contenido de ácidos grasos saturados. En cambio, la grasa de cerdo, que es un animal monocavitario, que es un animal omnívoro, tiene una alimentación similar a la nuestra, su grasa es más blanda y eso se debe a que tiene mayor contenido de ácidos grasos insaturados. Entonces, ¿cómo va a ser el índice de yodo? ¿Cómo esperan ustedes que sea el índice de yodo en la grasa de vaca y el índice de yodo en la grasa de cerdo? ¿En dónde va a ser mayor el índice de yodo? ¿Dónde les parece? Bien, más alta, acá dice, en la de cerdo. Muy bien. O sea, el índice de yodo va a ser mayor en la grasa de cerdo porque tiene mayor contenido de ácidos grasos insaturados. Entonces, si se deja a temperatura ambiente, por otra de las propiedades que vimos con respecto a los ácidos grasos, vimos que los ácidos grasos podían halogenarse, podían hidrogenarse y podían otra cosa más también. ¿Qué les parece a temperatura ambiente si se dejan? ¿Qué les pasará? ¿Qué le pasará a la grasa de vaca y qué le pasará a la grasa de cerdo? Tiene que ver con una propiedad de los ácidos grasos y justamente por la presencia de los dobles enlaces. ¿Sí? Ante la presencia de dobles enlaces podían halogenarse, podían hidrogenarse y podían algo más, podían oxidarse, ¿sí? Ante la presencia, no es que largan la grasa, sino que ante la presencia a temperatura ambiente, ante la presencia de oxígeno, la grasa de cerdo que tiene mayor contenido de ácidos grasos insaturados, esos insaturados se oxidan, o sea, donde estaban los dobles enlaces, se oxidan y eso genera que tenga como que se enrancien, ¿sí? Que se vuelvan más ácidos, ¿sí? En breve ya terminamos la clase, si alguien me pregunta, ya estamos por terminar. Bien, había otra pregunta que dice, ¿cómo se indican la posición de los ácidos grasos en un heteroacilglicerol? Bueno, un acilglicerol o un triglicérido, como hemos visto, están formados entonces por un alcohol que es el glicerol y cada uno de estos ácidos grasos que están esterificando cada uno de estos oxidrilos. Bueno, cada uno de estos ácidos grasos puede ser el mismo ácido graso para todo, que está unido a cada uno de estos oxidrilos, pero también pueden ser que sean distintos. Entonces, que estos ácidos grasos que están unidos a cada uno de estos tres oxidrilos sean distintos. En ese caso tenemos un heteroacilglicerol. En general, el primer carbono del glicerol recibe el nombre de carbono alfa, el carbono que está en el medio del glicerol es el carbono beta, y el otro de los carbonos es el carbono alfa prima. Bueno, para nombrarlo, de acuerdo al tipo de ácido graso que está en cada una de sus posiciones, cuál es el ácido graso que está en la posición número 1, en el 2 y en el 3, en este caso sería 1 estiaril, porque está el ácido estiárico, bueno, sería 1 estiaril, 2
oleil 3-linoleil glicerol. Esa sería la forma de nombrarlo. Y en cuanto a la posición también, bueno, la posición número 1 correspondería al carbono alfa del glicerol. La posición número 2 corresponde a la posición beta del carbono del glicerol. Y la posición número 3 corresponde a la posición alfa prima del tercer carbono del glicerol. Bien, y pasamos a lo último. Me dicen siempre son omega. No, acá, volviendo acá, yo me estoy refiriendo al glicerol, ¿sí? El omega es cuando hablamos de los ácidos grasos. Un ácido graso tiene su primer carbono, que es el del grupo carboxilo, y el último carbono del ácido graso es omega. Pero yo acá me estoy refiriendo al alcohol este que es el glicerol. Esto es un alcohol, no es un ácido graso, ¿sí? Entonces yo me refería a la posición alfa del primer carbono del glicerol. El carbono que está en el medio del glicerol es el carbono beta y el tercer carbono del glicerol es el carbono alfa prima, ¿sí? ¿Se entendió? Una cosa es el alcohol glicerol, otra cosa son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, sí, el último carbono de cada ácido graso es el carbono omega, ¿sí? Bien. Bueno, y con lo último, en la parte de las ceras, que también es un lípido simple, las ceras también son ésteres de ácidos grasos, pero con monoalcoholes, ¿sí? De cadena larga. Nosotros vimos para el caso de los acilglicéridos que eran ésteres de ácidos grasos con el alcohol glicerol, pero las ceras son ésteres de ácidos grasos con monoalcoholes, o sea, con un compuesto o con una cadena hidrocarbonada que tiene un solo grupo oxidrilo, o sea, un monoalcohol. Ven, acá tienen la estructura, ¿sí? Tienen acá del alcohol, del monoalcohol, de este lado de la izquierda sería toda la cadena hidrocarbonada del alcohol, que tiene como 30 carbonos, fíjense. Solo en uno de ellos tiene la función alcohol, o sea, un oxidrilo. Con ese oxidrilo va a establecer un enlace de tipo éster con el grupo carboxilo de un ácido graso. En este caso se ejemplificó el ácido palmítico, ¿sí? Recuerdan el que tenía 16 carbonos, ¿sí? Entonces, tenemos por la unión entre el ácido graso y el monoalcohol, nos queda en el medio el enlace de tipo éster y hacia ambos lados, esto que está en un color más amarillito, lo ven ustedes, o naranjita, depende de cómo lo vean, corresponde a un extremo hidrófobo o no polar, ¿sí? De la molécula de la cera, que es no soluble en agua, ¿sí? Por eso las ceras cumplen funciones protectoras que son insolubles en agua y también de revestimiento. Las ceras son sólidas a temperatura ambiente y son impermeables y por eso sirven, por ejemplo, como protección en la piel, en las plumas que contienen ceras, sobre todo en las aves acuáticas, que tienen alto contenido de ceras para las plumas, para las aves acuáticas, y en las plumas en general también. En las cutículas de los animales, en la lana de las ovejas, que la cera de la lana de las ovejas recibe el nombre de lanolina, ¿sí? Que le sirve de protección impermeable, en la cera de las abejas, en las frutas, en las hojas, las frutas, por ejemplo, acá tenemos unas manzanas bien brillosas, eso se debe al contenido de ceras que hay tanto en las frutas como en las hojas para evitar una evaporación excesiva, ¿sí? Bueno, hasta acá vemos esta primer parte de lípidos. Cualquiera que quiera las diapositivas me escribe a este mail
a monicamarmunti@yahoo.com, me escriben este mail y yo les envío las diapositivas, no hay problema, ¿sí? Bueno, acá terminamos entonces la clase. Si no hay más preguntas, terminaríamos acá. Bueno, hasta la próxima clase. Recuerden, no se olviden de contestar los cuestionarios para poder estar al día y poder rendir el examen parcial. Ya lo tienen ustedes en breve. Ya está muy cerquita. Tienen una clase más, que es la segunda parte de lípidos. Así que, bueno, y en general lo que les decía con respecto a los profesores, solemos ir rotando. Así que, bueno, mucha suerte también en el resto de las materias, en los parciales. Bueno, ir adaptándonos a esta modalidad que, bueno, por ahora está bastante complicado, así que vamos a tener que seguir manteniéndonos con este tipo de clases virtuales. Cuídense mucho, mucha suerte. Cariños para todos, chao.